Desde la red independiente, este es Noticias 1, con María Cristina Uribe. Colombia despertó este sábado en medio de un nuevo agarrón entre el presidente Álvaro Uribe y el Polo Democrático Alternativo. El presidente sostiene que integrantes de ese partido tienen relaciones clandestinas con las FARC. Juan Luis Martínez. María Cristina, el presidente cada vez va un poquito más lejos de las acusaciones contra ese partido de oposición. Pruebas no hay. Lo que sí está claro es el motivo del nuevo señalamiento presidencial. El Polo publicó en su página de internet un video que le molestó profundamente al jefe de Estado. La ira del presidente Uribe contra el Polo Democrático arrancó sobre las 8 de la mañana, cuando fue llamado por los periodistas de Caracol. Póngale usted por mí un resultado que gane Colombia y métame en un apoyo. Pero el presidente no solo quería hablar de fútbol, sino también del polo. Y desde ese momento arrancaron las acusaciones del mandatario. Las relaciones mías con los políticos siempre han sido públicas, a diferencia de relaciones de algunos integrantes del polo con la guerrilla que son clandestinas. Esa es la diferencia. Lo que después fue ratificado en un comunicado leído por el secretario de prensa César Mauricio Velázquez. Las relaciones del presidente con los políticos han sido abiertas y públicas, a diferencia de las relaciones clandestinas de integrantes del polo con la guerrilla. De cualquier manera, el nuevo incidente recrudece los señalamientos por presuntas relaciones de integrantes del polo con la guerrilla, que alcanzaron su punto más alto con la elección de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá. En la página de internet de la FARC esta semana han apoyado candidatos. Hasta el momento el gobierno no ha mostrado ninguna prueba sobre las relaciones entre el Polo Democrático Alternativo y las FARC. El video de la discordia muestra que el paramilitar Ernesto Báez y Álvaro Uribe respaldaban los mismos candidatos al Congreso en la región del Magdalena Medio. Ignacio Gómez. Pues María Cristina, el video muestra, entre otras cosas, que el Bloque Central Bolívar invitaba a votar por Carlos Clavijo para el Senado y que el candidato Álvaro Uribe en el año 2001 presidió una manifestación política con Clavijo. Sin embargo, eso no es lo más grave que evidencian las imágenes. El llamado video de la discordia está compuesto por 5 grabaciones diferentes. La primera muestra una ceremonia de graduación de comisarios políticos de los paramilitares presidida por Ernesto Báez y el extraditable Julián Bolívar. Allí se gradúan, entre otros, este hombre, Sergio Cabrera, un paramilitar conocido en Barranca Bermeja como René. Comisario político, señor Sergio Cabrera, doctor Ernesto Báez. 11 meses después, el mismo hombre aparece en una reunión con el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe, en donde se habló de la candidatura de Carlos Clavijo. Y nos hemos comprometido con la campaña de la presidencia y estaremos comprometidos con el doctor Carlos Clavijo al Senado. La misma candidatura que por los mismos días venía promoviendo en Barranca Bermeja el jefe paramilitar Ernesto Báez. Con el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, estamos lanzando una lista única al Senado de la República, una lista encabezada por el doctor Carlos Clavijo y el doctor Carlos Higuera, dos hombres de bien, dos ciudadanos del común, dos hombres incontaminados de las transversidades de la política. La última imagen corresponde a una manifestación en Puerto Berrío, que fue presidida por Álvaro Uribe y Carlos Clavijo, y presentada por Rocío Arias. Doctor Álvaro Uribe Vélez, futuro y seguro presidente de los colombianos. Muy buenas noches, doctor Carlos Arturo Clavijo, también muy seguro senador de la República. Lo que pregunta la página del Polo es qué hacía el candidato Uribe en esa tarima, y si sabía que el candidato al Senado Carlos Clavijo había recibido frontal apoyo de los paramilitares. Al margen de cualquier discusión sobre el asunto, una de las implicadas, la congresista Rocío Arias, ya reconoció que Carlos Clavijo era la cuota en el Congreso del Bloque Central Bolívar de los paramilitares. Por lo demás, el propio paramilitar Ernesto Báez lo reconoce. La exparlamentaria Rocío Arias, quien esta semana aceptó cargos por sus presuntas relaciones con las autodefensas, empezó a colaborar con la Fiscalía y denunció que al ex senador Carlos Arturo Clavijo lo puso en el Congreso del Bloque Central Bolívar, comandado por Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Acepté la relación con las autodefensas en lo que tiene que ver con el proceso de paz y también reafirmé el apoyo que ésta le brindó al ex senador Carlos Arturo Clavijo. Esa lista única al Senado de la República encabezada por el doctor Carlos Clavijo y el doctor Carlos Higuera. En su declaración, Arias reveló que en compañía de Carlos Arturo Clavijo se reunió con Ernesto Báez durante su campaña a la Cámara de Representantes. Hubo un acercamiento, hubo un compromiso y hubo un trabajo político directamente con el Bloque Central Bolívar, que lo dirigió Ernesto Báez. En el mismo sentido, ya se había pronunciado Ernesto Báez. Desde luego,
Iván Roberto Duque, Ernesto Báez, pues así lo había dicho y yo reafirmé lo que dijo este excomandante de las autodefensas. La exparlamentaria no solo aceptó ante la Fiscalía sus relaciones con Don Berna y Ernesto Báez, sino que también con Macaco y Cuco Banoy. Y de lo que ya quedó exonerada fue de cualquier relación con el desaparecido Miguel Arroyave y con el crimen de los políticos del Meta, entre ellos Euser Rondón. Eso desde luego no lo podía aceptar, para la Fiscalía quedó muy claro mi inocencia en este sentido. Ahora que la excongresista empezó a colaborar con la justicia, las amenazas en contra de su vida y la de su familia se incrementaron, por lo que solicitó protección de las autoridades. Carlos Clavijo fue elegido senador por el Partido Colombia Democrática de Mario Uribe. Su compañero de luchas políticas, Carlos Higuera Escalante, también investigado por estos hechos, fue nombrado por el presidente Uribe como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Jesús Vaquero. Pues María Cristina, desde hace muchos años, tanto Clavijo como Higuera eran conocidos por su activa militancia en el movimiento No al Despeje del sur de Bolívar, movimiento fuertemente impulsado por las llamadas autodefensas. Carlos Clavijo era un ganadero de Magdalena Medio que llegó al Senado de la República en 2002, pero se hizo popular por el movimiento No al Despeje, que buscaba impedir los acercamientos en ese entonces del gobierno Pastrana y la guerrilla del ELN. La causa incluyó el apoyo de los paramilitares en esa región del país, donde el propio Ernesto Báez se encargó de hacerle campaña. Clavijo hizo fórmula para la Cámara con Rocío Arias, actualmente detenida por sus confesos vínculos con las AUC. Para las siguientes elecciones conformó una lista única con Carlos Higuera Escalante, activo militante de Colombia Democrática, el partido de Mario Uribe, fundado, según él mismo, por su primo, el presidente. Higuera, en septiembre de 2002, justo cuando comenzaba el primer periodo del gobierno Uribe, ingresó a la Junta Directiva de Ecopetrol, donde aparece a renglón seguido del ministro Andrés Felipe Arias. Allí estuvo hasta junio de 2004, y tanto a él como a Clavijo, el ex jefe paramilitar Ernesto Báez, los define como hombres incontaminados. Los hombres incontaminados de las perversidades de la política. La misma expresión que años después usó el jefe de Estado para referirse al exdirector del DAS, Jorge Noguera. El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, calificó de irresponsable las afirmaciones del presidente Uribe. Mientras tanto, el alcalde electo Samuel Moreno invitó al presidente a usar las relaciones de los próximos 4 años y el metro de Bogotá, y el saliente empieza a estudiar una aspiración presidencial. El senador Gustavo Petro señaló que el presidente prefiere criminalizar a quienes lo investigan en lugar de dar las explicaciones por estos hechos. El senador Gustavo Petro aseguró que las acusaciones del presidente Álvaro Uribe en el sentido de que el Polo Democrático sostiene relaciones clandestinas con la guerrilla solo tienen el propósito de ocultar las evidencias. Que gente del paramilitarismo apoyó electoralmente la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 y en el 2006. Para el senador Jorge Robledo son los falsos positivos del gobierno contra el Polo Democrático. Es un truco viejo del uribismo, ¿no? Y de Juan Manuel Santos y del presidente de la República, que en otros casos acuden a los falsos positivos, ¿no? Petro dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene grabaciones de interceptaciones telefónicas en las que supuestamente evidenciarían un complot contra el Polo, como ocurrió contra el exgobernador del Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, acusado de ser colaborador de la guerrilla. El senador Luis Humberto Gómez Gallo estuve hablando con el presidente de la República acerca de cómo hacer para lograr la captura y el encarcelamiento del exgobernador del Tolima. Y según el senador, esto demostraría una sola cosa. El presidente de la República estaría en una especie de conspiración para llevar a la cárcel inocentes. ¿Por qué tantos amigos de él terminaron vinculados al paramilitarismo? Esa es la pregunta, doctor Uribe, que tiene que responder a los colombianos. El Polo no tiene aquí nada que ocultar ni nada que temer.